10:12. Déjenme compartir con ustedes esta reflexión. Esta reflexión de fin de año. De un año que inició y que nadie imaginó que iba a ser tan terrible. Tal vez los últimos recuerdos que tengamos de casi exactamente un año atrás es las celebraciones de aquel 31 de diciembre de 2019. Los cohetes, el reloj en Times Square, Nueva York, todas las celebraciones a nivel mundial, celebrando la entrada de una nueva década, 2020. Nadie imaginaba que este inicio de esta nueva década iba a traer consecuencias terribles y catastróficas hacia toda la humanidad. Por eso inicio también con esta palabra que la voy a terminar igual. Tohalti lehat hay. Mi esperanza está únicamente en ti. Esa la única manera, la única palabra que cabe en estos momentos en que estamos despidiendo este 2020, que fue terrible desde los inicios mismos. Recordemos que inicia este programa efectivamente con noticias de guerra. Inmediatamente estábamos hablando de el peligro de una inminente guerra que desatara Irán a nivel mundial a causa del incidente que se dio el 2 de enero, apenas 2 días comenzando este 2020. Juntamente a eso se unía las noticias de los incontrolables y descomunales incendios forestales que se daban en Australia, que costó la vida de 500,000 de koalas, uno de los animalitos preciosos en peligro de extinción, y un 32% fue deforestado a causa de los temibles incendios forestales de Australia. Así iniciaba el año. Mientras se estaba dando esas noticias impresionantes, una noticia circulaba, y eran las noticias de gritos que se estaban dando en una ciudad de 10 millones de habitantes en China, llamado Wuhan. A partir de las primeras semanas de enero, los habitantes de Wuhan pedían a grito al gobierno de China que declarase de inmediato cuarentena ante una nueva epidemia, a la cual se conocía muy poco, pero que los gritos que se estaban dando ya para ese momento era que era una enfermedad temiblemente contagiosa. A partir de ese momento comenzaron a dispararse las alarmas. Enero comienza a darse todavía toda clase de investigación. Habían dudas en realidad acerca de esta nueva epidemia, y que más tarde la Organización Mundial de la Salud la va a declarar la primer pandemia de esta década 2020. Y es así como de momento vamos a ser impactados. No cabe duda que este año es un año terrible, sin lugar a duda, con múltiples de cosas y acontecimientos apocalípticos, si le podríamos llamar. Como dije, no solamente comenzamos con las noticias de miedo de guerra, sino con también los temibles incendios forestales que este año han tenido catástrofe tanto en Australia como en los Estados Unidos de América. Los incendios forestales descomunales de California, de Oregon, del estado de Washington, que no solamente dejaron miriadas de millones de dólares en pérdida en la economía de estos estados, sino también que costó la vida de múltiples de personas. También le siguieron catástrofes como definitivamente las tormentas que se rompieron los récords en los últimos 60 años en los Estados Unidos de América en cuanto a tormenta. 13 tormentas consecutivas. De ellas, 5 impactaron en un mismo estado. Y por supuesto, nuestra Centroamérica, que fue impactada de una forma impresionante.
dos temibles huracanes categoría 4, categoría 5 en solo 10 días, uno tras otro. Nicaragua, Honduras, Guatemala son los que han pagado la mayor cuota de esta catástrofe temible de la naturaleza, impactado por estos dos temibles huracanes. Pero sin embargo, el impacto más extraordinario y más grande que nos ha dejado ha sido esta temible pandemia. Tal como lo dije en uno de los temas que está en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial, y que es el penúltimo que acabo de hacer, titulado La Gran Tribulación, el camino del nuevo orden preparado. No cabe duda que con esta pandemia, el terreno para ese gobierno de nuevo orden mundial ya está listo. Y de hecho, nos preparamos para dar una profunda reflexión este sábado de la Iglesia del Pueblo en Houston, Texas, que también lo vamos a tener pendiente en las redes sociales, porque lo vamos a tener en vivo también. Hablar sobre las perspectivas de este 2021 en cuanto a este sistema y, por supuesto, a esta pandemia que vamos a concentrarnos en este momento de esta reflexión para finalmente hacer un llamado profundo a nuestra gente que está escuchando esta reflexión. Déjenme compartir rápidamente este pensamiento. Dice, en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal, padres y madres muchos de infinitos dolores, mujeres de luto, un monstruo pestilente. Es un pensamiento que de los múltiples que se sacan de los grandes predicadores de la Edad Media, en este caso del escatólogo de la Edad Media, Isaac Newton, judeo-cristiano. Isaac Newton, ese tremendo siervo y científico que habló acerca de los tiempos del fin del mundo como escatólogo, y que en algunos momentos fue objeto de burla y de toda clase de calumnia por las cosas que decía Isaac Newton. Recordamos a Voltaire, cuando se burló públicamente de Isaac Newton, cuando Isaac Newton dijo que cuando el fin del mundo estuviese cerca, los hombres iban a rebasar su propio límite de velocidad. En aquel entonces la velocidad máxima entre los hombres jalados en sus carros jalados por caballo era máximo, dicen, de 35 kilómetros por hora. Cuando Voltaire escuchó lo que declaró Isaac Newton, se burló públicamente y dijo tenía que venir un ignorante cristiano, y se burló de él. Dijo a decir que los hombres, que los seres humanos van a rebasar su propio límite de velocidad. Eso, dijo, los desintegraría automáticamente. Pero 500 años después, en este momento, no solamente en nuestras carreteras rebasamos el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora, que es el doble, sino que corremos a velocidades impresionantemente inimaginables para hace 500 años atrás. Si hablamos de los aviones, o si hablamos de los transbordadores que están viajando al espacio, y nos damos cuenta entonces que Isaac Newton estaba siendo un visualizador en la escatología de lo que múltiples de personas en su tiempo no alcanzaban a comprender. Entre estas palabras que se achacan a múltiples de todos estos escatólogos contemporáneos en su época, e inclusive se dice que otro de los hombres que en algún momento antes de desviarse también fue conocedor de las Sagradas Escrituras y hasta en su momento hablaba de la escatología. Estábamos hablando de este personaje famosísimo de la pintura como era Da Vinci, que era hijo de un pastor también. Los pensamientos de estos hombres, en especial el de Isaac Newton en este momento, en este 2020 que estamos despidiendo, nos trae profundo recuerdo. En un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal, padres y madres muertos de infinitos dolores,
Cuando escuchamos esta palabra y hablamos de todos los que han pasado, los millones, 81 millones de personas en el mundo, que han pasado por los dolores profundos de esta pandemia. Lo primero que ellos dicen en su totalidad, la inmensa mayoría, es los terribles dolores de cabezas, dolores profundos. No solamente de cabeza, dolores de pecho, dolores de pulmones, dolores de todos sus huesos. Nos ponemos a pensar en esas palabras. Dice, padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, multitudes de hogares en este momento están en profundo luto. Tanto múltiples de personalidades, hombres, como las noticias que leíamos esta mañana en mi mural de Facebook de uno de nuestros congresistas, que daba su condolencia a un impresionante y joven congresista que ha partido en este momento a causa de este COVID. Termina diciendo el pensamiento, monstruo pestilente. Es así como lo visualizaba en aquel momento este escatólogo. Era difícil entenderlo. Y era difícil para él, como esos grandes hombres de Dios, como los profetas del Antiguo Testamento, visualizar con exactitud. Usaban lo que más tenían en sus manos. En este caso él dice, monstruo pestilente. ¿Cómo es exactamente esta catástrofe que estamos pasando en todo el planeta Tierra? Es decir, en los 5 continentes de nuestro planeta Tierra. Hemos sido impactados. Hemos sido metidos en una cuarentena nunca antes visto, como ocurrió entre el mes de marzo, abril y mayo, donde nuestras grandes urbes, nuestras grandes ciudades, sus pistas parecían fantasmas. Ese impacto que nos dejará no solamente a todos los adultos, sino a nuestros niños mismos, de lo que fue esa temible cuarentena. Esas imágenes impresionantes, ver a los estadios hasta hoy en día completamente vacíos. Múltiples de lugares públicos todavía están cerrados. Multitudes de personas. Se nos ha obligado, ante la circunstancia de esta terrible pandemia, a tener que cambiar nuestra forma de mostrar nuestro rostro por medio de un cubreboca o mascarilla. Eso que en alguna vez pensábamos que era únicamente solo para los médicos, para las enfermeras en los hospitales, hoy es parte, si usted quiere llamarle, de la moda, porque está obligado. Esta pandemia que ha dejado dolor, luto, desesperación, y que muy poco se sabe exactamente hasta hoy en día realmente cómo se puede combatir. Las experiencias son amargas, son duras, son difíciles. E inclusive, de los de más de 335,000 almas que murieron solamente en los Estados Unidos de América. 1.700.000, casi 1.800.000 almas en este momento en todo el mundo que murieron. Esa experiencia dolorosa y profunda para los sobrevivientes que estuvieron confinados en un hospital, el famoso entubamiento. Habrá que hablar solamente con ellos que, como dicen expertos en las televisiones, la inmensa mayoría de ellos ni siquiera quiere hablar de esa horrible o amarga experiencia de los confinamientos en los hospitales. Tan solo déjeme compartir uno de esas personas, de esos millones que estuvieron confinados. En este caso, alguien de la China dijo en sus propias palabras: estuve en las puertas del infierno y volví. Dice Wang Chunhui,
Un superviviente chino de 44 años que pasó 17 días en el hospital. Sigue diciendo él, vi con mis ojos, con mis propios ojos, como otros no consiguieron superarlo y murieron a la par mía. Lo que me impactó profundamente. Esos son los múltiples de testimonios, de personalidades, incluyendo nuestros queridos hermanos y siervos del Señor, que a Dios gracias lograron salir de esos famosos confinamientos en los hospitales, de esos impresionantes y, ¿por qué no llamarlo?, temibles aislamientos. Porque como en el mes de marzo, abril, se conocía relativamente poco de esta temible y espantosa pandemia, temiblemente pestilente. Los enfermeros tenían terror, tenían miedo, los médicos tenían miedo y prácticamente esas personas que estaban en esos confinamientos eran prácticamente dejados o simplemente se les ponían los líquidos y el seguimiento era completamente mínimo por el terror y el pánico. Aunque también debemos de decir que en esta pandemia también múltiples de médicos y enfermeros también pagaron con sus vidas ante esta temible epidemia. Como le dije, son millones de personas que pasaron esa experiencia y que la mayoría de ellos ni siquiera quiere hablar de ellos. Yo puedo citar algunas palabras. Me decía uno de los siervazos del Señor que estuvo allí, el pastor Ismael Pineda, me decía, Bonaine, es algo terrible estar en ese aislamiento, ver montones de camas alrededor tuyo, personas muriendo, sola, con profundo dolor. Muchos niños se han quedado huérfanos. Las familias se han visto desgarradas. Y la enfermedad ha sido más fuerte que miles y miles de personas de edad, miles de personas en edad avanzada, que en muchos casos han fallecido en total soledad, porque las visitas estaban prohibidas por el riesgo que representaba. Esas miles de personas, me decía el pastor Pineda, era doloroso, me dijo, cuando él estuvo en su momento difícil, ver personas a mi alrededor, que el dolor más profundo que tenían era morir sin poder tocar la mano siquiera de uno de sus seres queridos. 335,000 de esas almas murieron en nuestra nación, al menos hasta este día 30. La mirada de ellos, los que murieron en los hospitales, se nos fueron con profundo dolor de no haberse despedido de sus seres queridos. Aparte de ese profundo dolor, tanto nuestros pueblos de Dios también fueron golpeados profundamente. En Nicaragua, más de 40 pastores se nos fueron con el Señor. Entre ellos, una de las iglesias como es Betel Restauración, cuyo pastor fundador y su pastor inmediato, los dos, en solamente un lapso de 30 minutos, se fueron. Primeramente, el pastor fundador de Betel Restauración, el pastor Ovidio Valladares. Primeramente murió él a las 7 de la mañana. Y solo 30 minutos después, su pastor asistente. Imagínense el profundo dolor para la iglesia Betel, que en un lapso de 30 minutos perdió a sus dos pastores.
Esa iglesia que llora no solamente la pérdida de sus dos pastores principales, incluyendo su pastor fundador, sino que también una cuota de más de 25 hermanos de su congregación. Bolivia se dice que es el país más golpeado de América Latina. Solamente en una sola de las regiones, más de 100 pastores. Uno de los supervisores entrevistados dijo: muchos de nuestros pastores murieron en la línea de fuego. Sencillamente, dijo, murieron asistiendo a sus enfermos. Guatemala ha perdido muchos de sus pastores. Y apenas hace una semana, el superintendente general de las Asambleas de Dios en Guatemala, México, y la lista es grandísima de los países donde miles de iglesias lloran la ausencia de su pastor. Ante toda esta situación, solamente en estos momentos finales quiero dejar esta reflexión y pedirle a toda nuestra audiencia que escuche este programa de que nos unamos de corazón a corazón en oración, y por qué no con palabras, con mensajes, tal vez utilizando el WhatsApp, nuestras redes sociales, que dejemos a un lado a veces el espíritu de ignorancia o ese espíritu agresivo que lamentablemente no perdieron muchos evangélicos, que en lugar de aprovechar momentos trascendentales como lo que hemos pasado, se dedicaban a comienzo de este mes solo a lanzar ataques o condenatorios, cuando en este momento debe de ser momentos de reflexión profunda. ¿Por qué no utilizamos para enviar a múltiples de esta familia, tanto los recuperados de un COVID que pasaron momentos difíciles, como también condolencia por los seres queridos que se les fueron? Intercambiemos en este último día de despedida de este año 2021 mensajes profundos de amor, mensajes profundos de condolencia, mensajes de solidaridad. ¿Y por qué no mandarles esa palabra? Tojalti leja jai. Mandarles el mensaje de que en este 2021 que viene, nuestra esperanza continuará siendo en el Altísimo Dios Todopoderoso. Denle gracias por lo que logramos, gracias al Altísimo, que logramos pasar esta prueba en este 2020. En especial como ministro, como evangelista, mi agradecimiento profundo en esos momentos difíciles entre el mes de marzo, abril, olvidando que la inmensa mayoría de nosotros los evangelistas dependemos de nuestras campañas. De un solo golpe, en su totalidad, nuestra agenda fue cancelada. Era obvio. Pero también fue cuando Dios actuó con hermanos preciosos y lindos en nuestras redes sociales, en nuestra página web de bolaines.org. Hermanos preciosos como un hermano de Odessa, que es parte de ese ganador de alma, el hermano Elogio Hernández. Dos hermanos preciosísimos de origen salvadoreño. Mi agradecimiento a él, uno manejando las 24 horas prácticamente, durmiendo en las carreteras en su camión. Pero ese hermano precioso que en este momento está con su linda familia en El Salvador, se detenía en las ciudades de aquí de Estados Unidos para ir a un lugar electrónico y depositar una ofrenda a nuestro ministerio. Ese hermano precioso, origen salvadoreño de Nueva Jersey, que ni siquiera lo conozco personalmente. Trabajaba por las noches y en el día, cuando podía, iba rápidamente y llamaba a nuestra secretaria y decirle: dile a hermano Bolaine que estamos orando y que hemos mandado. Hermanos preciosos como el hermano Rogelio Gómez en México, Oaxaca, o más bien el estado de este estado que pega con Guatemala. Hermanos preciosos como un hermano de Milán, Italia, que pido sus oraciones porque está muy difícil la situación de salud de él en este momento en el hospital en Milán. Hermano Hernández.
a todas esas personas lindas y preciosas, a todos, yo quiero dar mi agradecimiento. Esos que mandaron un granito de arena a nuestros ministerios. Algunos personales, otros lo hicieron en las redes sociales. Digo personales porque algunos venían en las iglesias donde he estado ministrando, venían y decían: hermano Bolaine, reciba esto que lo hemos guardado para bendecir su ministerio. Mi agradecimiento para toda esa gente, pero también a toda la audiencia del área metropolitana. Pido también que den todo su agradecimiento al Señor por esta radio también, que en medio de toda esta pandemia, Radio Poder 1030 y su impresionante directora y su equipo de trabajo, esos muchachos, que algunos de ellos estuvo entre la vida y la muerte, pero allí estuvieron en la línea de fuego en Radio Poder 1030 para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de aliento a la audiencia de Radio Poder 1030 en el momento más difícil de este año. Me uno con Radio Poder 1030 y nuestro programa El Mundo Actual en una reflexión profunda de corazón a corazón con ustedes, mis preciosos hermanos, con los que salieron adelante, y resignación para los que perdieron un ser querido. Reciban este año nuevo